Ya, y empiezo de nuevo. Ya. Entonces, chicos, eh, hoy nos toca ganadería sostenible y agricultura sostenible y ganadería sostenible. Vamos. Conversamos algo, chicos, de lo que es la agricultura sostenible y resiliente al cambio climático. ¿En qué nos quedamos? Les voy a hacer lección yo también. A ver, ¿se ve la pantalla, chicos? Sí, profe, sí, mira. A ver, Profe, eso ya creo que vimos la anterior semana. ya vimos esto ya vimos, Ajá, ¿no es cierto? sí, profe. Sí, profe, Esto, eso le falta, ¿no? Porque no alcanzamos por las exposiciones. Algo así fue, creo. Sí, eso no iremos. ya, vamos entonces, nos quedamos en los objetivos, ¿no? Ya. Bueno, entendimos los objetivos, hablamos mucho sobre lo bueno, lo malo, el tema real o el tema escondido dentro de los objetivos y del manejo de la política mundial. Algunas cosas, ¿no? Sostenibilidad en la agricultura, chicos. A ver, ¿quién me dice qué significa sostenible? A ver, ¿quién fue el primero que se quejó del profe Odalis? Algo viable, no. No, Tati, no. Sostenibilidad no quiere decir viable. Eh, Tal vez, a ver, tal vez díganme qué así. significa sostenible y qué significa sustentable. Definamos ambas cosas. A ver, dime, Melanie. Ah, no, primero quería decir sobre la sostenibilidad que yo pienso que es como un equilibrio entre los animales y o sea, la naturaleza como tal. Ya. Sostenible y sustentable. Algo que se mantiene por sí mismo. Ya. Vamos primero. Sustentable es algo que se mantiene por sí mismo, hablando principalmente de un aspecto económico, donde los recursos dan para ir generando, ¿ok? Eso es sustentable, que se sustente, ¿ya? Yo puedo ser sustentable con mi trabajo porque mi trabajo me da para vivir. No solo me da económico, o sea, me da el dinero, me da la alimentación para mi familia, me da mi vestimenta. Entonces, no es un tema solo económico, pero vamos a tomarlo de una forma parecida. Entonces, sustentable es que pueda sustentar las necesidades. Eh, pero ha habido mucha confusión con eso y se ha reducido ese, ese criterio de sustentabilidad y muchas veces ahora solo hablamos de sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Mateo me dice por ahí, es algo que esté en equilibrio como producción y recursos entre sí, más o menos. La sostenibilidad implica una sustentabilidad, o sea, la sostenibilidad implica que voy a ganar, me va a hacer bien esa actividad, voy a sacar un resultado positivo de esa actividad, pero la sostenibilidad implica que esto se dé en el tiempo. O sea, que yo no me consuma los recursos hasta acabar. La sostenibilidad, pónganse, les digo la diferencia. Si ustedes consiguen, qué sé yo, $50,000 y esos $50,000 eh, les dan para comer, eso es sustentable. Con eso comen. Pero si con esos $50,000 ustedes financian una empresa que empiece a moverse y les dé para comer para toda la vida, eso es sostenible.
¿ya? La sustentabilidad de esos $50,000, ustedes se los van a comer y se acabó. Fue algo que fue sostenible, que fue sustentable. Pudimos sostener esos $50,000 para comerlos. Pero si ustedes se ponen un negocio que trabaje para siempre y van a seguir trabajando, no quiere decir que sea gratis, ¿no? No quiere decir que no volvemos a hacer nada más, pero que nos permita seguir trabajando en el tiempo, donde no se nos acaben los recursos, sino que sea un tema cíclico, donde damos, recibimos, y los recursos nunca se acaban, eso es sostenibilidad. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me hice entender, chicos? A ver, Tati. No, Tati ya habló. A ver, Dayana, explícame qué es sostenibilidad. Profe, ¿sí me escucha? Ahí te escucho. Ya, sostenibilidad podemos decir de que es algo que a largo plazo va a permanecer, es decir, que, o sea, es como algo que satisface también las necesidades de, en cuanto a algún sistema, por ejemplo, en este caso sería en agricultura, y además de eso busca como de una forma viable mejorar la calidad, sea de la vida productora o de alguna sociedad, pero siempre buscando mantener ese sopor o ese balance. Exacto. Ya, sí creo que logré hacerme entender. Entonces, chicos, recuerden, y lo que dice Tati, vamos a hablar de la sostenibilidad en los sistemas productivos. Entonces, la idea es que los recursos naturales que nosotros tenemos no se terminen, que no sea un tema de que nosotros hacemos agricultura en este momento y el próximo año ya nuestro suelo no sirva. No, que no sea una cuestión de que ahorita, qué sé yo, sembramos, hacemos invernaderos y en 15 años que yo ya me jubile, mis hijos no puedan sembrar ahí. La sostenibilidad implica la protección de recursos y un trabajo en el tiempo. ¿Ok? Entonces, sostenibilidad en la agricultura. Las prácticas que protegen y mejoran el suelo, conservan, reciclan y mejoran la disponibilidad de nutrientes para los cultivos, tales como rotación de cultivos, cobertura de cultivos, abono verde, compost, siembra intercalada y labranzas de conservación. ¿Ya? Estos ya son los procesos efectivos que se usan como prácticas sostenibles. También como prácticas sostenibles, los sistemas de animales que se utilicen efectivamente los nutrientes del abono animal, pastoreo rotativo intensivo, compost, sistemas para la colecta y estabilización del abono y aplicación adecuada, ¿no? Vamos a hablar después de los sistemas sustentables animales, ¿no? Algo muy importante, el manejo de plagas y enfermedades también, dirigido a reducir el uso de pesticidas sintéticos eh, y dar un balance con el uso de insectos beneficiosos, ¿no? Las estrategias de manejo integrado de plagas que hacen hincapié en métodos de control culturales y biológicos y físicos como ritmo de las operaciones de campo, variedades resistentes a plagas, sanidad, observación, etcétera. Algún rato conversamos, chicos, de lo que son los organismos genéticamente modificados. ¿Quién se acuerda? A ver, vamos, Mateo, cuéntame, Profe, ¿qué son los organismos genéticamente modificados? ya, los organismos genéticamente modificados son, como su nombre lo dice, son organismos o seres vivos, se podría decir, en este caso plantas, que se ha modificado su material genético para que tengan una característica en específico. Por Ya, ejemplo, es el del arroz dorado, que es mucho más fácil de producir en lugares secos. Entonces es más, se podría decir, es más fuerte en lugares con calores extremos. Por ejemplo, en África. ok. ¿Y por qué creemos que son malos los organismos genéticamente modificados?
porque, por ejemplo, hay muchos que están destinados, como aquí dice, pues a reducir las plagas, pero el problema es que también interfiere con organismos que son beneficiosos para el suelo. Igual también estos pueden afectar a animales silvestres, como por ejemplo pájaros o incluso reptiles que están por la zona y consumen esos alimentos, tal vez no en forma de plaga, pero los consumen. Entonces también afecta al ecosistema en sí. Y por otro lado, también, aunque no está 100% comprobado, se suele decir que genera un impacto en las personas, por ejemplo, en problemas a futuro con los antibióticos o hacernos resistentes en contra de ciertas medicinas, se podría decir. A ver, verán. Eh, el maíz BT, si conversamos de esto, acuérdense, el Bacillus turgensis. El Bacillus turgensis es un gen de un microorganismo que mata a los, a los, a los insectos. Entonces, este es uno de los más utilizados, más comercializados, digamos. A la final, lo que hace es únicamente matar al insecto que se está comiendo el maíz. Qué sé yo, imagínense los choclos o el maíz. Imagínense esos gusanos. Llegan los insectos, ponen las larvas y el rato que el gusano empieza a comer, se muere. Entonces ya no crea descendencia. Los organismos benéficos no se comen el maíz, entonces no hace daño. Los pájaros, si se comieran este maíz, no les hace daño. Entonces, ¿por qué decimos que es malo? Si es un maíz resistente a plagas, que evita que pongamos pesticidas. ¿Quién me dice? Yo he visto usualmente que para evitar usar pesticidas, generalmente se puede usar, o sea, plantas naturales con olor fuertes como la ruda, o hacer un sembrío mixto, entonces creo que es una función tratando de evitar que ya si no mismo se puede ayudar, ahuyentar a cierta plaga usando medicina, no medicina, sí, o sea, curaciones naturales, también puede ser aquí. Entonces ahí tal vez usar un pesticida, pero de etiqueta verde, trato de eso. Ya. Sí, son sistemas de manejo integrado de plagas y enfermedades. Pero díganme, ¿por qué son malos los transgénicos? Porque puede poner en riesgo la salud del consumidor. Por ejemplo, puede desencadenar una serie de enfermedades, entre ellas está el cáncer. Ya, ¿quién dice eso? Bueno, eso yo he leído en documentos científicos. En documentos científicos. Verán, no, no pongo en duda el miedo. Eso no está leído en documentos científicos, Diana. El problema es que no está investigado eso y no se puede corroborar eso. Esa pendejada da cáncer. Yo como una persona existente en la Tierra, de ley digo, esa pendejada de ley da cáncer. Pero no tengo un argumento. Todo en esta vida nos da cáncer. Los jugos que compramos en la calle nos dan cáncer. La Coca-Cola nos da cáncer. Esperen un ratito, chicos. Estaba haciendo, hombre. Siéntese bien, no estoy jugando en clase. Perdón, chicos.
Entonces, todo lo que comemos aquí tiene transgénicos. No, los transgénicos son prohibidos en el Ecuador. Bueno, es prohibida la siembra de transgénicos, ¿no? No podemos sembrar transgénicos, eh, pero porque es malo. A ver quién me sigue poniendo ahí, quién. Casi todo, al menos los embutidos y las papitas. A ver, ahí sí, vamos con eso. Las papitas fritas tienen transgénicos. Generalmente no las papitas fritas, sino los nachos, Doritos, todas esas pendejadas hechas a partir de maíz. Embutidos, sí. Embutidos, pan, tortas, todo, absolutamente todo lo que es hecho con trigo son transgénicos porque es harina importada de Estados Unidos y de Canadá y tienen unas producciones impresionantes. ¿Por qué? Porque igual son transgénicos. Entonces, chicos, eh, no les podría decir si son buenos o son malos los transgénicos. No, no hay documentación real que nos indique si es que realmente producen un daño. Lo que sí está claro es que pueden producir un daño muy importante a la biodiversidad, porque al cerrar la producción a una semilla comercial, vamos a perder muchas variedades nativas. Pues primero que nada por eso. Daño al medio ambiente, no creo que haya, pero sí un daño a la, a la biodiversidad que tienen las culturas, ¿no? Lógicamente también va a ser un daño muy importante a los consumos culturales de alimentos. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no, chicos? O sea, por más que también nos defendamos todo, cada vez que comemos un pan, ese pan está hecho con transgénicos. Enfatice la dependencia en los recursos en la granja. El integrar animales con sistemas de cultivos permite el uso del abono para proveer nutrientes de campo. Esto es importante. Verán, esto es lo que yo conversaba la semana pasada que hablábamos me quedó sonando un término que ustedes me decían, el progreso económico. El progreso económico, el crecimiento económico, yo creería que el crecimiento económico no deberíamos confundirlo con lo que es un progreso económico. Yo creería que un progreso económico es algo sostenible, mientras un crecimiento económico es algo únicamente sustentable. Entonces, es complejo, ¿no? Siempre nosotros vamos a querer hacer actividades para ganar dinero, pero también hay que ir viendo las necesidades del ambiente y de la granja. Muchas veces van a ver, chicos, que la gente que dice que hay que estar viviendo en armonía con el ambiente no tienen dinero. Y es real, ¿no? O sea, no pueden comparar una persona que vive en agricultura haciendo las cosas de una manera organizada con una empresa, con las empresas de Novoa, que arrasan con todo y siguen produciendo. Hay una hacienda del Novoa donde es dueño prácticamente de todo el cantón. Todo el cantón es una sola hacienda en la costa. Y lo único que no es de Novoa es el pueblo donde viven los empleados. Entonces, eso es un crecimiento económico, pero de ninguna forma se puede decir que es algo sostenible. No sé qué cantidad de problemas allá habrán, pero imagínense lo que sea que en todo un cantón, toda la producción se dedique únicamente al plátano. Entonces deben haber cosas muy graves allá. La mayor diversidad en sistemas biológicos, plantar especies mixtas de cultivos de cobertura en hileras, en los huertos, agrega una diversidad increíble de especies de plantas para promover poblaciones de insectos beneficiosos en el huerto. Ese es el tema, ¿no? Estamos hablando de huertos y parcelas. Y sí hay que ver cuáles son las alternativas para
grandes extensiones de producción. Hay un énfasis particular en la calidad del suelo, preparar el suelo para los cultivos de cobertura como una fuente de abono verde, aplicaciones de compost y sistemas de cultivos reducidos con mantillos vivos. Incrementar la diversidad económica para aumentar y estabilizar los ingresos de la granja. Y aquí no se ve lo que dice. Y aquí cómo era de cambiar el color. Ya. Tenga varias empresas para reducir su riesgo económico. Escójalos de manera que se complementen uno al otro para obtener un flujo de fondo a través del año, a través de la temporada de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra granja, en nuestra hacienda, en nuestra producción, no nos dediquemos únicamente a sembrar lechugas, no nos dediquemos únicamente a los tomates, no únicamente a la agricultura. Entonces sí podríamos tener por ahí una producción agrícola, una pecuaria, otra pequeña, qué sé yo, de plántulas, otra de abonos. Entonces tener varias opciones para que no, las caídas del mercado no nos afecten. Aquí vemos un ejemplo, un terreno pequeño donde podemos tener hortalizas y flores, 5 acres, decía el ejemplo, 5 acres son como 2 hectáreas y media. Hortalizas, frutas y flores, ubicado en el pueblo, venta directa al consumidor, siguen prácticas orgánicas, pero no está certificado. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Quién me dice cómo podríamos sustentar esto? ¿Cómo podríamos manejar esto en nuestra economía? ¿Quién me dice, chicos? ¿Cómo podríamos sustentar este tipo de producción? Yo creo que una de las maneras que se puede sustentar es pagar el valor justo a los agricultores, que creo es un problema muy grande aquí en el Ecuador, de cierta manera, con los revendedores, los cuales compran quintales, digamos, de hortalizas muy baratos a los productores para revender en la ciudad a grandes costos. Entonces, como que existe una desigualdad. Creo que es uno de los principales problemas. O sea, en realidad sí hay problema. Y si tuviéramos, a ver, yo les voy a decir mi ejemplo, ¿no? Tengo 2 hijos creciendo. El país es un país complejo, la educación pública es compleja, no es en la calidad que uno quisiera. Ahorita la pandemia realmente se ha comido a todos los estudiantes públicos. Eh, puedo sembrar hortalizas, frutas y flores, puedo sembrar, no voy a alcanzar a comerme todo lo que siembre. Puedo tener una venta directa, sí puedo tener una venta directa, pero no sé, no, bueno, tampoco he probado, ¿no? No sé cómo podría yo sustentar un sistema así o cómo podría alimentar a mi familia con un sistema así. No es, no es algo que con lo que yo pueda pelear mucho. ¿Por qué? Porque mis hortalizas de ley van a costar más que las hortalizas que vendan en el supermercado. Mis flores de ley van a costar más que que las flores que vendan en el supermercado. Eh, la diferencia es que mis flores tal vez tengan un poco fierósticas o en vez de, o sean muy bonitas, pero no duren 2 semanas, sino solo una semana. Entonces no es un tema donde yo solito pueda pelear. Es un tema donde todos deberíamos, todos como sociedad podríamos organizarnos, qué sé yo, tener una vida paralela, ¿no? Como antes tenían, que cualquier persona era agricultor, además de su trabajo. Entonces son cosas complejas, no son fáciles. El manejo de plagas, chicos, siempre hacer una larga rotación de cultivos, diversidad en los cultivos, de eso es básico. Coberturas para ciertos insectos, moscas, minadoras, pulgas saltonas, el manejo de malezas con herramientas de cultivo manuales son importantes y pocos problemas de enfermedades, ¿no? Vamos a tener pocos problemas, vamos a tratar de buscar que no se enfermen, no vamos a tratar el curar, sino el evitar que se enfermen.
El riego, trabajar con un riego tecnificado que nos permita mantener el recurso y evitar problemas de encharcamiento que debilitan a la planta. Extender las temporadas, tratar de aprovechar lo más posible el clima mediante infraestructura que nos permita manejar las cosas para poder avanzar y tener una producción más larga. La mano de obra, perdón, hacer trabajos a mano, evitar el uso de tractores que nos hagan daño o ir trabajando, digamos, con tractores como los que habíamos visto, los motocultores que hagan trabajos sin afectar al suelo. La edificación del suelo, ir trabajando en recuperar el suelo que nos vamos consumiendo, el ir trabajando en generar una producción donde no estemos sacando, ¿no? Sino hacernos a la idea de que el suelo es como un banco. Entonces, si nosotros queremos sacarle plata al cajero, queremos sacar la plata del banco, nosotros debemos irle llenando. Entonces, cuando tengamos un banco lleno, nosotros vamos a poder sacarlo. Entonces, esa es la idea también de edificar el suelo, el poder permitir que el suelo se vaya llenando de nutrientes para poder ir consumiendo de manera eficiente y responsable. La fertilización, el tratar de usar abonos verdes, tratar de usar compostas, como que aquí, como dice aquí, emulsión de pescado ocasionalmente, el ir produciendo abonos que no sean abonos malignos. Pónganse, la urea es un tema muy interesante. La urea no es un asunto orgánico, no por cómo se produce, porque la urea se produce y desaparece en el agua y se acabó, entonces podría ser orgánico. El problema es que las fábricas de urea consumen muchísima energía y producen muchísimo CO2. Entonces, por eso la producción orgánica no acepta la urea. Bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Un cultivador pequeño, $3,000. Bueno, no, estos hay desde unos $700, $800, ¿no? Un cultivador pequeño ya es ¿cómo se llama? Una cosa grande, una carretilla, $200 también ya es una carretilla muy grande. Pero son gastos, ¿no? Que a la larga le pesan al agricultor, pero que nos permitirían trabajar sin mano de obra ajena. Y lo que nos decía Dani, un mercadeo directo al consumidor, múltiples ubicaciones, mercados de granjeros, directos a las cooperativas. Aquí hay una cosa interesante, verán. Los productores, y no digamos los productores como ajenos, sino nosotros como sociedad, no somos buenos uniéndonos, no somos buenos trabajando. En un principio las ferias estas que hacía el ministerio eran muy buenas, muy interesantes. Hasta ahora todavía hay gente que llega y saca, ¿no? sus productos, poca producción, sacan y tratan de vender. En Quito había esta feria libre que hay en frente a la Ofelia, ¿es esto? Sí, no, el mercado de la Ofelia. Eh, un mercado grande de feria libre, ¿no? Donde eran los productores los que llegaban. Sin embargo, ahora todos estos espacios están copados ya eh, por transacciones de gente que compra y vende. Entonces ya no son mercados de los agricultores, sino ya son mercados de comerciantes. Entonces ya no hay ese desarrollo. Bueno, aquí hay otra cosa, ¿no? Este trabajo requiere de habilidades especiales, tiempo y mano de obra. No es fácil que un agricultor haga la venta. A uno le enseñan a hacer una cosa, uno aprende una cosa,
pero es bien complejo el pensar que podemos vender nosotros mismos, comprar, vender, hacer el marketing, cosechar, cultivar. Entonces son temas que no son fáciles de manejar y que más bien son cosas que podemos ir trabajando en conjunto. Ya, Odalis dice, por donde yo vivo, cuando comenzó la cuarentena, los agricultores iban a vender a la puerta de la casa para no perder. Eso se hizo al principio. Pues realmente logramos subsistir la cuarentena por la existencia de los agricultores, pero posteriormente fue interesante cómo la gente de los mercados, que generalmente son comerciantes, ya no tenían cómo vender en los mercados, entonces empezaron a poner fruterías en todos lados y no es que eran gente que tenía toda la producción, no, sino que empezaron a abrir fruterías en el garaje de la casa y el mejor paseo que yo tenía con mi mujer cuando recién abrieron la cuarentena era salir a la esquina a comprar en la frutería. Pero esta señora tenía 3 puestos en el mercado. Entonces, son cosas que llegan a monopolizarse. Y no estoy hablando de los grandes monopolios, sino de toda persona que se dedica a la producción quiere, o al comercio, digamos, quiere acaparar todos los mercados y deja atrás al resto. Ya, esto es importante. Eh, ¿Cuál sería un verdadero progreso? Un verdadero progreso no es solo el hacer dinero, chicos, es trabajar en lo que a uno les gusta, hacer lo que a uno le gusta, la conexión personal con las personas que se comen sus productos o la conexión de manera general con las personas que- con las que ustedes hacen mercancías o hacen ventas. Es interesante el tener una relación directa para poder no adivinar, sino identificar lo que hay que mejorar, eh, hacer la parte de cada uno, ¿no? En reducir el uso de combustibles fósiles, ir viendo opciones más dables. eh, a veces uno se muere de las iras también, ¿no? De que es parte de la contaminación, pero al mismo tiempo hay un sistema de movilización o un sistema de transporte muy incipiente en el país y uno tiene que obligarse a seguir consumiendo. Bueno, ya no importa, vaya a esperar que se une. Entonces, eh, algo muy interesante lo que está aquí al final, ¿no? Crecen sus propios alimentos, hacer nuestros propios alimentos, alimentarnos de manera sana. Pero también por ahí queremos hacer hamburguesa y criar vacas en mi condición es medio complejo. No tengo espacio. Bueno, a ver, ¿qué es la resiliencia, chicos? ¿Quién me dice? ¿Quién lee y me explica? Yo puedo leer, profe. A ver, Dice resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o estado o situación adversos. Dos, capacidad de un material, mecanismo, sistema para recuperar su estado inicial cuando ha pasado la perturbación a la que había estado sometido. Bueno, lo que habíamos hecho también en el trabajo de resiliencia es como que tratar de solucionar los problemas que ya hayamos tenido, de cierta manera evitar, digamos, un agente perturbador, digamos, en la naturaleza, en el ambiente, va a ser los factores contaminantes, como puede ser CO2 o las aguas residuales que generamos. Entonces va por ahí más o menos la resiliencia. ya, eso. La capacidad vamos a hablar nosotros de lo que nos interesa, ¿no? La capacidad de un sistema para recuperar su estado inicial, cesando la perturbación. O la capacidad del sistema en repotenciarse de una manera distinta al haber cambiado o al haber cesado esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos ser resilientes, debemos ser fuertes,
El sistema debe ser fuerte. Ante cualquier golpe no debemos renunciar, no debemos dejar votando, no debemos acabarnos los recursos, no debemos recibir el golpe con fuerza, darnos la vuelta y seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Entonces, la resiliencia en la agricultura implica un manejo adecuado de los recursos y un manejo preventivo frente a las condiciones del cambio climático, que de ley nos van a afectar, pero que si logramos generar un sistema resiliente, vamos a poderle hacerle frente, ¿no? Bueno, aquí está la tarea que les pedí que hagan, que es la agricultura resiliente. Entonces, concluyendo ahorita, chicos, dentro de todo el manejo del cambio climático, en lo que a nosotros nos respecta, no solo es dejar de contaminar, sino generar sistemas que sean sostenibles y que sean resilientes al cambio climático, ¿no? En el sílabo decía agricultura climáticamente inteligente. La agricultura climáticamente inteligente es lo que habíamos conversado, ¿no? Una agricultura resiliente y una agricultura sostenible. Pero existe el proyecto de la agricultura climáticamente inteligente. Vamos a analizar un poco lo que son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una alianza de naciones que se dio a partir de los finales de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden, hemos conversado muchas veces, existen muchas cosas que se dan a partir de la Segunda Guerra Mundial. Veamos qué salimos ahora o con qué salimos ahora después de esta pandemia. Pero los momentos más críticos de la humanidad también son los momentos donde la humanidad más reacciona y empieza a salir adelante, ¿no? Ahí les dejo que lean, esto es bastante interesante. En 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas con, ¿cuántos países? 50 países, ¿no? Después se van uniendo más. Estamos con más de 75 años ya de existencia de las Naciones Unidas, que siguen trabajando para mantener la paz, la seguridad internacional, brindar asistencia humanitaria a quienes la necesitan, proteger a los derechos humanos y defender el derecho internacional. Ya, asoman las Naciones Unidas. ¿Qué creen ustedes que fue lo primero que hizo las Naciones Unidas o cuál fue el objetivo? ¿Qué hicieron para existir? Lo primero que se crea es la FAO, chicos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, la FAO se crea directamente al crearse las Naciones Unidas. ¿Por qué? Por lo que siempre hemos conversado. Las empresas se quedan, los servicios se quedan, lo único que es realmente indispensable es la comida y comida y el agua. Lo único que nos queda, chicos. Voy a compartirles un video. Me avisan si no se ve, ¿sí? Por favor. Our aim is that every man, woman, and child in the world should have the food he needs to be really healthy. That the United Nations really are united, not only for the prosecution of the war, but for the solution of the many and difficult problems of peace. Agriculture, the most basic of all human activities. Agriculture, the most basic of all human needs. Twice as many people are employed in work on food
and in agriculture, as in work in all the other fields of human activity put together. And all people have, in the literal sense of the word, a vital interest in food. If the plans which FAO put forward in 46 had been carried through, there would be a big world reserve of food with a big fund behind it, and in the countries where there was a surplus, that would have been bought, and the farmers would have got the money, and the food would then have been sold to the countries that were hungry. Ya. Entonces, chicos, la idea de la FAO nace a partir de las necesidades de alimentación del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si entendieron el video completo. Habla de que toda persona en el mundo debe tener derecho o tiene derecho a una merienda digna cada día. Entonces, esa es la idea de trabajar, ¿no? No únicamente por hacer dinero, sino por evitar la pobreza del mundo. Créanme, chicos, que pobreza no existe, sino lo que hay es una mala distribución de riquezas. Entonces, la FAO aparece con estas ideas y empieza a trabajar en el desarrollo de la agricultura. No es únicamente un tema donde la FAO empieza a hacer asistencia técnica, que es una cosa muy importante, ¿no? No existía la asistencia técnica antes de la FAO, pero también empiezan a entrar en paralelo todas las agroempresas, las agroindustrias que vienen al lado de la revolución verde. Entonces, el tema es un poco, ¿qué les digo? Un poco de no saber si sí o si no, porque los líderes mundiales, así como apoyan esto, han ido levantando paralelamente las empresas privadas. Entonces, hay cosas que, hay siempre cosas que valen la pena y cosas que vale la pena ir teniendo cuidado. Buenas prácticas sobre resiliencia. ¿Por qué pongo a la FAO? Bueno, primero que nada, el programa que dice el sílabo es un programa de la FAO. Pero es interesante. Si bien hay cosas muy de mucho cuidado, también hay que ver el lado bueno. Y la FAO ha hecho mucho trabajo, mucha investigación en temas de riego, realmente está a la vanguardia. La capacitación a nivel mundial está directamente, ¿qué les digo? Enfocada por la FAO, trabaja en eso. Es un lindo trabajo. Lastimosamente también tienen problemas políticos y también es una burocracia, ¿no? Pero bueno, la FAO define a la resiliencia como la capacidad de prevenir desastres y crisis, así como de preverlos, amortiguarlos, tenerlos en cuenta o recuperarse de ellos a tiempo y de forma eficiente y sostenible, incluida la protección, el restablecimiento y la mejora de los sistemas de vida frente a las amenazas que afectan a la agricultura, la nutrición, la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Todo. La FAO dice que la resiliencia es la capacidad de reponerse a todo. Lo único que no ponen aquí es la cultura, ¿no? La soberanía alimentaria como tal. Pero es un concepto bastante global. Para contribuir a la creación de resiliencia
en los medios de sustento basados en la agricultura, el Programa Estratégico de Resiliencia de la FAO ha adoptado una metodología de buenas prácticas. Las buenas prácticas de resiliencia se han documentado en forma de fichas y folletos informativos distribuidos por medio de CORE, que es la plataforma de divulgación y aprendizaje. Entonces aquí les dejo los links también para que se unan a estas plataformas y vayan identificando la información. ¿Qué es la FAO? ¿O qué es el programa? El programa de agricultura climáticamente inteligente. Como ven, la agricultura climáticamente inteligente nos echan a los países pobres, les echan a los pequeños agricultores y es una cuestión importante para tomar en cuenta, ¿no? Las grandes empresas son las que realmente contaminan. Aquí vamos a hacer otro videito. 2021 has been a challenging year with historical memory. The COVID-19 pandemic. 2021 has been a challenging year with historical memory. The COVID-19 pandemics and economic downturns have pushed more people into suffering. Globally, there are more than 800 million people in hunger and 45 million people moving closer to the starvation. FAO has worked consistently and coherently this past year to bring about the needed changes. We actively contributed to the UN Food. Espérenme un rato, chicos, yo quería traducirles esto al español. has 2020. Me parece que vi en español. El tema es que es un mensaje bonito que vale la pena verle, ¿no? No sé si será verdad, pero en realidad sí es un mensaje bonito que hace el director de la FAO. Has been a challenging year with historical memory. Yeah. 2021 has been a challenging year with historical memory. The COVID-19 pandemics and economic downturns have pushed more people into suffering. Globally, there are more than 800 million people in hunger and 45 million people moving closer to the starvation. FAO has worked consistently and coherently this past year to bring about the needed changes. We actively contributed to the UN Food System Summit, successfully hosting the pre-summit at our headquarters in Rome, supporting the transformation of our agri-food systems to make them more efficient, more inclusive, more resilient, and more sustainable is ensuring in FAO strategic framework for next 10 years. This transformation is crucial to achieving 2030 agenda and its SDGs. Close collaboration with the Italian presidency of the G20 made all VIP meetings and the summit unprecedentedly successful. We launched the G20 Green Garden, while Asia Sacred Wood was established legally
by Romans 2,300 years ago, making a strong historical linkage from the past to the future. The World Food Forum, held in the first week of October, powered by the FAO Youth Committee, brought together thousands of young talents to brainstorm and innovate on how to transform global agri-food systems for a better future. The future belongs to and depends on our youth today. World Food Day 2021 resonates that our actions are our future. Agri-food systems transformation starts with you and me. We must all be food heroes. FAO Hand in Hand initiative targets the most vulnerable and now has 45 countries actively participating. FAO 1,000 Digital Villages initiative is enabling farmers to use new technologies to improve agri-food production and to bridge the digital divide. Science and innovation are key to a better food security. 2021 has been a productive year for FAO. We delivered with efficiency and effectiveness. And in 2022, we will continue to deliver with an even more extraordinary efforts, leading to extraordinary results to achieve the 4 betters: better production, better nutrition, a better environment, and a better life for all, leaving no one behind. I wish you all a healthy and a happy 2022. Ya, ¿qué dicen, chicos? Da ganas de trabajar ahí, ¿no? No deja duda a que por lo menos el discurso realmente llama la atención y realmente es algo bueno, algo bonito. Eso, es inspirador. Es inspirador, chicos, que por lo menos exista alguien en el mundo que quiera hacer cosas grandes y buenas. Entonces ahí aunque suene un poco inspirador y chistoso, yo les quiero ver a ustedes ahí levantando ciencia y levantando tecnología para mejorar esos 4 objetivos que plantea el señor. Mejores sistemas productivos, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una mejor economía para todos, sin que nadie se quede atrás. A ver, analicemos rapidito lo que es la agricultura climáticamente inteligente en el terreno. Este es un proyecto grande de la FAO a nivel mundial. En el Ecuador se está ejecutando ya desde hace algunos años. Es un enfoque que busca desarrollar una agricultura sostenible para el logro de la seguridad alimentaria bajo los efectos del cambio climático. ¿Qué busca? Incrementar de manera sostenible la productividad y los ingresos agrícolas, adaptar y desarrollar la resiliencia al cambio climático y reducir o eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, allí donde sea posible. Aquí tenemos unos ejemplos. Este es un ejemplo del sistema agroforestal del Monte Kilimanjaro. Monte Kilimanjaro, chicos, si no se ubican, es un monte, una montaña parecida al Cotopaxi. Es un cono con nubes que está en medio de la estepa africana. Entonces, ¿qué se ha logrado hacer acá? Se han logrado reforestar 120,000 hectáreas. Incluyen cultivos de café que aumentarán los ingresos en 3 años, ¿no? Entonces, si es que podemos definir que en 3 años incrementaremos los ingresos, realmente un 25% de ingresos es bastante. Si ustedes ganan 1,000, en 3 años van a ganar 1,250.
Entonces no es mucho, ¿no? No es algo, el 25% no es lo que todos quisiéramos, ¿no? Todos quisiéramos ganar el 500% de lo que ganamos. Pero créanme que esto es algo sostenible. Esta es otra montaña en Tanzania, Kihamba, que lo que busca es lo mismo, ¿no? O sea, es la paisaje Quijamba dentro del sistema de reforestación del monte Kilimanjaro. El pastoreo sostenible para obtener mejores medios de vida en China, lo que habíamos conversado, sistemas animales sostenibles. El potencial del medio de mitigación anual es de 63,000 toneladas de CO2. Entonces es bastante, es una mejora de las emisiones de CO2 a partir de la ganadería, bastante interesante. Aquí estamos viendo los pastoreos, que ya no son pastoreos intensivos. Estos son los yaks, son ganado, es ganado bovino. Hay bastante de esto en China. La agricultura climáticamente inteligente para pequeños agricultores en Kenia y Tanzania. 2.500 agricultores, el 46% de mujeres se formaron sobre agricultura. La capacitación es fundamental, chicos. Es importante, 33.500 plantas, 44 viveros. Pero lo importante en esto, chicos, esto está bonito para nosotros. Trabajando desde el campo, hay que ir viendo cuáles son los resultados, ¿no? No únicamente decir que el 46% eran mujeres, sino cuántas de esas mujeres están logrando subsistir con eso. Las 33.500 plantas que entregamos o que se plantaron, cuánto están produciendo y cuánto están ganando por esos. Entonces también hay que hacer un seguimiento a los proyectos. Mujer cosechando en Kenia, dice, como ejemplo. Esto viene ya a pegarnos a nosotros, la agricultura andina, la importancia de la diversidad genética. En Perú dice 3.500 familias en 18 comunidades para conservar 117 variedades de papa. Es muy importante, vean las papas. Los mercados en el Perú salen las papas nativas, que es algo muy importante el tema de cuidar la biodiversidad. Esta planificación territorial para las políticas del río Cajera, en Uganda igual, un acre. Por ahí me decía alguien que, creo que fue el Dani, que a esos pobres de África les hacen falta estos proyectos. Pues les estoy mostrando proyectos que se dan aquí en el Ecuador, ¿no? Y les estoy mostrando que se dan en África. Por más que no queramos, chicos, somos un país en vías de desarrollo, un país tercermundista, y todas estas cosas sí nos pegan, aunque no nos demos cuenta a veces en nuestro territorio, sí nos pegan. Bueno, esto es el resultado del cuidado de la cuenca. Igual, promoción de aplicación de urea de profundidad en Nigeria mediante la cooperación sur-sur. Los sistemas arrozales de Bangladesh han incrementado esto, el uso de la urea y disminuyendo las pérdidas del nitrógeno. Y aquí viene un mensaje casi que final, ¿no? La magnitud de los efectos del cambio climático en la agricultura crea la necesidad de asegurarse de que este tema sea debidamente integrado a la planificación y a los programas agrícolas. Entonces no es algo que la gente se inventa, sino es una necesidad que va apareciendo, chicos. Finalmente terminamos con este mensaje, que la agricultura climáticamente inteligente en realidad está enfocada a la seguridad alimentaria y la nutrición. Eso estamos ahorita, chicos, 12:30. ¿Preguntas? ¿Nada? No, profe. Ya. Cuarto de hora de break y revisamos lo que es la, ¿cómo se llama? Ganadería climáticamente inteligente. 12:46 nos conectamos.
¿Qué hay, chicos? Estamos, discúlpenme, se me pasó. Estoy con un tema de unos drones. A ver, estamos, chicos. No estamos. Sí, profe. Comenten eso. Profe. Y vamos a hablar, chicos, de lo que es la ganadería climáticamente inteligente. Es algo muy similar a lo anterior, ¿no? Igual, en el sílabo dice ganadería climáticamente inteligente, pero de todas formas le vamos a plantear como una ganadería resiliente al cambio climático. Vamos a ver lo que son los sistemas sostenibles de producción animal, chicos. No solo producción, sino sistemas sostenibles. La visión sistémica de la producción animal implica que hablamos de sistemas como tal, no como componentes aislados. Las características de un sistema ya conversamos. Y en ejemplos vamos a poner muy claro el tema de que, pónganse, los abonos que saldrían de nuestra producción, nosotros los debemos reincorporar a la producción de pasto o de alimento para seguir alimentando nuestros animales, ¿no? Entonces, esa es la idea de manejar un sistema. Un sistema es un grupo de componentes que pueden funcionar recíprocamente para lograr un propósito común. Tiene límites específicos y reaccionan como un todo ante estímulos externos. La descripción es que los objetivos vienen con el propósito del funcionamiento completo. Sus límites vienen con el nivel de abstracción del sistema, o sea, qué tan lejos va el sistema. Su entorno está tomando en cuenta el ambiente externo, físico y económico. Sus componentes vienen a ser las partes principales del sistema de estudio. Las relaciones se definen por el ordenamiento entre los componentes y su funcionamiento, si es necesario que el orden sea específico o no, si hay problemas, si es que se cambie el orden o no. Las entradas vienen a ser los recursos, los insumos disponibles para el sistema y las salidas, los resultados de nuestro trabajo, ¿no? O los productos que salen del sistema. Un modelo simple, vamos a verlo aquí, donde tenemos un entorno, tenemos las entradas, los límites serían estos, las salidas, es algo muy simple, muy concreto. Vamos a tener el ejemplo de que nuestras entradas, en este caso, sería el oxígeno. Tenemos como salidas, tenemos nuestras excretas, tenemos el animal, tenemos el CO2 que sale. El enfoque sistémico se apoya en modelos simplificados de la realidad que tratan de explicar el comportamiento de fenómenos, ¿no? Entonces, el sistema de producción tiene una entrada, un proceso y un producto. Vamos a tener eso bien claro. Los principales componentes de los sistemas de producción animal a nivel de granja, ¿no? Vamos a ver que tenemos el sistema como tal, con entradas de un entorno agroecológico, calidad de suelos, el acceso a créditos, insumos, toda la parte económica, la cultura local, capacitación, servicios, todas estas son nuestras entradas. Todos estos son nuestros procesos, la composición de calidad, la infraestructura, equipos, genética, el plan preventivo de bioseguridad, la racionalidad productiva. Y de aquí vamos a tener nuestras salidas, ¿no? Todos los productos que nosotros sacamos a la venta y todos los desperdicios que nosotros no utilizamos o que nosotros conseguimos en nuestra producción. Componentes y procesos involucrados, vamos a tener componentes biológicos, crecimiento, reproducción y lactancia, manejo agroambiental, recursos, agua, suelo, fauna.
la protección agroambiental, recursos técnicos, como tales arreglos tecnológicos, infraestructura, alimentación, sanidad, genética y gestión, selección de las modalidades productivas y generación de valor agregado a lo que hacemos, ¿no? Y aspectos socioeconómicos que nos dan acceso a créditos, tenencias de la tierra, comercialización, mano de obra, calidad de vida y en general los aspectos ligados a la producción. Váyase en la patineta afuera ya. Corre. Ya, mi amor, váyase en la patineta afuera. Bueno, ciérrame la puerta, por favor. Perdón, chicos. ¿Cuál es la importancia de un enfoque sistémico? El visualizar en forma integral el conjunto de relaciones que afectan al comportamiento, al ordenamiento de los diferentes sistemas de producción animal. Un enfoque sistémico permite elaborar criterios de clasificación y también contribuye a la comprensión del comportamiento de los fenómenos biológicos. Nosotros, al hablar de un sistema, vamos a entender por qué se dan las cosas en nuestro trabajo. Vamos a ver una pequeña clasificación de los sistemas agroproductivos por sus productos principales. La actividad agropecuaria en general vamos a dividirla en forestal, alimenticia o de recreación. Entonces, la actividad forestal no tenemos mucho que hacer. O mucho que explicar en este tema. Es la producción de bosques y producción de madera a partir de la actividad agropecuaria. La cuestión de paseos y recreación, vamos a verle como turismo, entonces nos vamos a enfocar en la producción de alimentos. Donde nosotros tenemos cultivos vegetales, ya conversamos sobre lo que sería la agricultura sostenible, y dentro de la producción animal vamos a separar en lo que sería un sistema mixto de ganadería, donde tendríamos cultivos vegetales y ganadería, o solo el área de ganadería, ¿no? En ganadería vamos a separar en lo que son rumiantes y no rumiantes. Dentro de la producción en rumiantes vamos a tener búfalos, bovinos o caprinos. ¿Qué sacamos principalmente de esto? ¿Por qué es tan importante la producción de rumiantes como tal? Porque de aquí sacamos carne, leche, ¿cómo es esto? El pelo. Lo mismo en carne, leche, pelo, piel. La carne, la leche o la lana en los ovinos. Y de los no rumiantes sacamos principalmente pollos de engorde, ponedoras, sacamos huevos, cerdos, sacamos carne. Entonces, dense cuenta que prácticamente toda nuestra alimentación está dando la vuelta en esto, ¿no? Nuestra proteína, nuestra alimentación de proteína está dando la vuelta en este tipo de producción. ¿Qué es lo que busca la agricultura moderna? Lo que hablábamos, lo que era la Revolución Verde. Previo a la guerra existían sistemas extensivos. La guerra lo que agudizó totalmente fue una hambruna en Europa. No sabían cómo suministrar alimentos, por eso es que nosotros conversamos hace un rato sobre la creación de la ONU. Esto lo que generó fue la producción de sistemas intensivos y generó la Revolución Verde, donde se hizo un énfasis en la productividad, en la rentabilidad y en el monocultivo. En esa época, chicos, no se preguntaba sobre el bienestar animal, el humano, el ecológico, no había esta duda. Lo único que querían era dar de comer a la gente. No es tampoco cuestión de echarles la culpa. Fueron en su tiempo las mejores opciones para poder solventar el problema. Pero vamos a ver que ya en los años 80 ya hubieron consecuencias, ya había producción excesiva de productos como los cereales, ya había mucha disparidad en territorios rurales, ya habían sectores urbanos excesivamente grandes, antes no había eso, la vida en el campo era igual vivían ustedes, sus abuelos,
o sus bisabuelos vivían aquí en el Ecuador, que en Europa, en el campo rural. Hubo un daño ambiental muy, muy elevado. Aparecieron muchos problemas. Ya con esto vino toda la época hippie, toda la época de desarrollo de nuevas tendencias, nuevas culturas. Asomaron muchas enfermedades causados por el uso de agroquímicos y antibióticos en animales. Recordemos que esto también viene ligado a la cultura. Recuerden que en el año 81 se registró el primer caso de SIDA en Estados Unidos. 1.100 millones de personas en extrema pobreza, 850 millones de personas con hambre crónica y los ecosistemas amenazados, y más que amenazados, ya empezando a destruirse, ¿no? Entonces, este es el resultado de la Revolución Verde. Gente gorda, porque realmente empezamos a engordarnos como sociedad, y hambre, destrucción de los ecosistemas. ¿Cuál sería o cuál era la agenda que yo les decía, los objetivos antiguos de los objetivos del milenio, los que llegaban al año 2000? Incluía seguridad y calidad en la producción, agricultura ecológica, utilización de energías renovables, bienestar animal. En el futuro, lo que viene ahora y lo que estamos haciendo es mejorando los índices productivos sostenibles y adaptándolos al medio, la conservación de la biodiversidad, promover el desarrollo rural, promover criterios de conciencia, y principalmente vamos a reducir esto a sostenibilidad en la agricultura. El hambre continúa. ¿Cómo suministramos alimentos? Y esa es la pregunta. La producción animal y el deterioro ambiental es muy importante. El deterioro ambiental, los gases de efecto invernadero que producen las producciones ganaderas es muy importante. Casi el 18% de las emisiones de CO2 y de metano se dan por la producción animal, además de, lógicamente, procesos de deforestación y erosión. El desarrollo industrial quema combustibles fósiles, basura, desechos industriales y causa incendios también, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos? El 20% de la población animal, 26% de la superficie terrestre para pastoreo, el 70% de las tierras de pastoreo degradadas. La expansión de la ganadería provoca más deforestación. La ganadería es el sostén económico de poblaciones rurales de Asia, África, reduciendo la pobreza. Y se puede impulsar la ganadería hacia modalidades más sostenibles. Entonces vean que aquí es interesante. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Resistencia a reducir las emisiones de gases. Esto es algo que tenemos. A nadie le importa reducir las emisiones de gases. Por costos de readaptación de tecnología y de trabajo. En el 2007, aquí tenemos un ejemplo, los principales contribuyentes fueron China y Estados Unidos, con la diferencia de que China es como 5 veces más grande que Estados Unidos y asimismo más de 5 veces más población. Se plantea reducir el ritmo de crecimiento para disminuir la contaminación, utilizar fuentes de energía menos contaminantes y conservar y recuperar espacios naturales. A esto nos referimos directamente a lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Ya, ¿cuál va a ser el resultado de este desarrollo sostenible? El manejo exitoso de los recursos sin deterioro de la capacidad productiva del ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras. Como vimos, sostenibilidad implica las necesidades presentes y futuras de la sociedad en cuanto al crecimiento económico y limpieza ambiental. ¿Qué implica esto? Mantenimiento a largo plazo, reducción del impacto ambiental negativo, producción óptima con un mínimo de insumos, satisfacción de las necesidades humanas de alimentación, satisfacción de las necesidades, dice, verán, no dice satisfacción de los sobrepesos.
y asegurar ingresos y otros componentes de bienestar. ¿Cuáles son los pilares del desarrollo sostenible? La ecología, el ambiente social y el económico, ¿no? Un económico ecológico viable, porque siempre va a haber una afectación. Un ecológico social soportable, que valga la pena. Y un social económico equitativo. Cuando unimos estos tres pilares, vamos a tener un desarrollo sostenible. El progreso económico, justicia social y preservación del medio ambiente. El progreso económico no implica solo crecimiento económico, chicos, lo que les decía hace un rato, implica justicia social y preservación del medio ambiente. Ya, la sostenibilidad de los sistemas de producción animal, en cambio, agroambientales, económicos, sociales y políticos, vamos a ver que es una estructura muy parecida. Vamos a identificar el uso y la conservación de las áreas con vocación ganadera, un incremento de la productividad física, reducción del impacto ambiental, la diversificación y complementación de espacios, económicamente acceso a créditos, propiedad de la tierra, generación de valor agregado y desarrollo de productos con ventajas comparativas. Sociales, de inversión en educación, salud, básicos, uso adecuado de tecnologías y recursos y apoyo a proyectos de investigación. Y políticos, ¿no? Una base que siempre está en todos lados poniéndonos el pie, una legislación ambiental y agrícola correcta, un ordenamiento territorial adecuado y políticas coherentes y sostenidas en el tiempo. ¿Cuáles son las tendencias mundiales? Un crecimiento económico sostenido, un crecimiento poblacional heterogéneo. Ustedes ven que las poblaciones se están volviendo muy heterogéneas. Hace 10 años se veía raro todavía el tema de las personas, de los conglomerados LGTBI. Ahora ya vemos mucho más cercano y mucho más aceptable el tema. Las razas se están desapareciendo. En países grandes, lógicamente, ya están todo el tema más mezclado. La inflación y elevación de precios de los alimentos es un problema. El desarrollo agropecuario diferencia entre países, sí. Hay un desarrollo agropecuario que debe hacerse de acuerdo a las condiciones reales de cada país y no querer igualarnos con otros países, sino hacer nuestro propio desarrollo. La desigualdad en la distribución del ingreso a América Latina, el incremento de consumo en productos cárnicos asociados a una mejora de ingreso, una urbanización creciente, una globalización de mercados y regionalización de la producción, como la leche, que la leche está en todos lados, y la disminución de disponibilidad de tierras y riego. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos entonces? Aumentar la productividad sin dañar el ambiente, el uso de organismos genéticamente modificados, generación de valor agregado a través de la agroindustria. Entonces aquí tenemos lo que yo les decía, es una cuestión que vale la pena analizar cuál es la realidad del uso de organismos genéticamente modificados. ¿Hacen daño, no hacen daño? ¿Podemos o no manejarlos? Sistemas mixtos de producción, la mayoría en manos de pequeños campesinos, entonces esto es algo que debemos ir trabajando ya con las grandes producciones. Participación del sector privado, acceso a finanzas, conexión de mercados, la inserción de educación y infraestructura, investigación y desarrollo como base fundamental del desarrollo, políticas de desarrollo sostenidas y coherentes, y la incertidumbre sobre el cambio climático, el precio del combustible y políticas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los sistemas silvopastoriles, un ejemplo de lo que se vio, ¿no? Aquí se ven los resultados de los sistemas silvopastoriles en un número de especies de pájaros encontrados. Vemos que hay pocos árboles en pastos naturales sin árboles, pasturas mejoradas sin árboles, pasturas naturales con baja densidad de árboles, va subiendo, ¿no? Ya con baja densidad
pasturas mejoradas con baja densidad de árboles y parecido, banco forrajero con especies arbóreas un poco menor, y esto es muy interesante, los huertos frutales con especies múltiples, no una sola, ¿no? Tiene una gran cantidad de biodiversidad de pájaros. Entonces, vemos que este sistema productivo de huertos frutales mixtos realmente nos va a dar buenos resultados. El modelo físico de la agricultura tropical sostenible, ¿qué es lo que tenemos que empezar a trabajar? Empezar a levantar bovinos de doble propósito. No estamos acostumbrados a esto. Son pocas las granjas en el país que trabajan así. Las escuelas de desarrollo rural, donde podamos ir trabajando en cuestiones sociales y productivas. Los cerdos, plantas acuáticas, biodigestores de fluentes y líquidos, y utilizar mucho los resultados de los cerdos, los residuos de los cerdos, y la alimentación de estos animales, ¿no? Leguminosas, cañas, raíces, palmas, y el agua está incluido en todo, ¿no? Una evaluación, vamos bueno, pensaba que alcancemos a discutir, pero no creo que vamos a alcanzar. Y vamos a analizar lo que es un resumen del proyecto de ganadería climáticamente inteligente, lo que habíamos hablado sobre la FAO, y el proyecto de ganadería climáticamente inteligente, que continúa su compromiso con el sector ganadero del país. Hasta la fecha se han entregado 7 propuestas de actualización de planes de desarrollo y ordenamiento territorial con la incorporación del enfoque de la ganadería climáticamente inteligente, esto sobre todo en el oriente. Y más que nada se ha trabajado mucho con los ministerios del país para fortalecer las escuelas de campo, ¿no? Para que la gente, los agricultores que están en pie de lucha, sigan fortaleciendo mucho el progreso de estos sistemas productivos. Y ya, me supe la lección. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna cosa que no se haya captado, queramos analizar? Vamos, chicos. A ver, alcen la manito de nuevo. ¿Me corren ustedes o se me duermen? Si ya quieren alzarse, terminemos de compartir rápido. Profe, sí se... Sí se entendió. Claro que se entendió, si hablamos en cristiano todos. ¿Algo que quieran decir? Bueno, sí, ya es un poco cansado, hemos analizado bastantes temas ahorita. Si no hay preguntas, chicos, quedémonos así. Voy a analizar lo de la evaluación 3. Por favor, la evaluación 2, máximo el informe hasta el día de mañana. ¿Ok? Mañana a las 8 de la noche me siento a calificar o veo quiénes han subido y quiénes no. No se estarán quejando que les mando trabajos extras. En todo caso, quéjense conmigo mismo. ¿Estamos, chicos? Profe, Dime. pero o sea, ese que hay que subir es para las personas que no subieron, ¿cierto? Sí, Diana, tú ya Ok. hiciste, tú no hace falta. A menos que quieras mejorar esa nota, tal vez. Pero no, creo que estás con buena nota ahí. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna cosa? De mi parte, no, profe. Ya, muy bien. Todos pueden irse porque el Dani está tranquilo. Buena suerte, chicos. Buen fin de semana. Descansen. Gracias, profe. Igual, Igualmente. profe, Chao, hasta chao. luego, Gracias, profe. profe.